Bueno, chicos, Re- entonces, esta parte es una práctica que van a hacer. Es solo un archivo .cpp, aunque recuerden que en el que yo les subí al Tech Digital, les subí todo el proyecto de Dev. Entonces ahí van a encontrar un montón de archivos adicionales, el archivo objeto, el .exe inclusive se lo subí y demás. Pero ustedes nada más toman este .cpp y es el único código que les estoy dando para hacer el ejercicio. Entonces, en realidad son varios ejercicios que tienen que hacer. Entonces, vean, acá yo les defino los prototipos de los algoritmos que tienen que hacer. Tienen que hacer este de acá que se llama cantidad de dígitos. Cantidad de dígitos es, aquí recuerden cómo se lee la parte de los prototipos. Retorna un entero, recibe un entero y se llama cantidad de dígitos. Solo pares, retorna un entero, recibe un entero. Sumar dígito, retorna un entero y tiene como entradas un número entero y un dígito entero. Aquí a la par les pongo la descripción de qué es el algoritmo que tienen que hacer. Luego algoritmos con el arreglo. El arreglo es como una lista de Python, ¿ok? Entonces van a hacer el imprimir, que este yo ya se los hice, nada más para que vean cómo lo vamos a manejar. Y luego van a hacer el promedio, que retorna un double, el máximo, que retorna un entero, el más repetido, que retorna un entero, y luego incrementar posición, que hace un return de nada, o es decir, va a ser un void lo que va a retornar, que es equivalente a nada. Entonces, en el main, ustedes en el main es donde van a llamar a sus algoritmos. Esos algoritmos, como por ejemplo este imprimir que yo hice acá. Yo hice un algoritmito acá abajito que se llama imprimir. Ese imprimir recibe una lista que se llama arreglo y recibe un entero que es el tamaño de ese arreglo. Ya les voy a explicar por qué es así. Y luego de eso hice un for que recorre todo este arreglo imprimiendo la lista o el arreglo. Entonces les muestro la salida de eso. Es nada más, chicos, un for que viene e imprime el 10, 20, 30, 90, 50, 60, 10 números que tiene ese arreglo. Aquí me equivoqué, era imprimir y. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Hacer todos los algoritmos, excepto el de imprimir, que ya se los puse. Esa va a ser la práctica. Pero antes les explico entonces los arreglos, ¿de acuerdo? Vean, chicos, este es el arreglo con el cual ustedes van a trabajar. Un arreglo es equivalente a una lista de Python, solo que tiene una pega. Y esa pega es de que no es dinámico el tamaño, sino que yo, por ejemplo, dije, voy a hacer un arreglo y en este caso lo inicialicé de esta forma. Igual que corchetes, y entre los corchetes separados por coma puse una serie de valores. Esa serie de valores enteros, en este caso son 10. Si pongo otro 100 por acá y pongo un 120 separado por coma, en fin, continúo poniendo valores separados por coma, entonces esta lista va a ser de la cantidad de elementos que puse aquí, que en este caso son 12 ya. Entonces, este arreglo va a ser de 12 enteros y el problema es de que siempre va a ser de 2 enteros. Si ustedes eliminan, no pueden eliminar la posición, pueden limpiar el valor. Entonces, él lo que va a hacer es, chicos, por ejemplo, si yo hago un int arreglo 2 de tamaño, permítame cambiar el idioma un segundo. Si yo pongo un int arreglo 2 de tamaño 5, así también lo puedo definir. Lo que estoy pidiendo, chicos, es 5 enteros juntitos en memoria, 5 enteros que en la memoria se crearon uno a la par del otro, ¿de acuerdo? Por tanto, al separar 5 enteros, nunca voy a poder usar solo uno, ninguno, 2, 3, 4, 5. Esos son los que voy a poder usar de 0 hasta 5, pero siempre en memoria existen los 5. Entonces, vean, me voy a volver un segundo a la pizarra para mostrarles eso. Y igual es lo que vamos a ver el viernes, pero para que me entiendan por qué es que son bien distintos. ¿Ok? Chicos, estoy en la pizarra ahorita. Entonces, cuando yo hice int arreglo 2 de 5 posiciones, en la memoria lo que se está creando es que 5 posiciones equivalentes para un entero juntas
se separaron precisamente para guardar enteros. Entonces, supongamos de que cada cuadrito de estos que dibujé mide 4 bytes, ¿de acuerdo? Y un entero mide 4 bytes. Por tanto, él lo que hizo fue tomar 5 posiciones de 4 bytes donde cabe un entero juntas para declarar ese arreglo que yo tengo ahí. Por tanto, si ustedes usan solo el primero y le ponen un 6 y solo la posición 2 y le ponen un 30 y la posición 4 le ponen un 50, esto no importa que ustedes pidan cuál es el size o el tamaño de este arreglo. Siempre les va a decir que es de 5 enteros. Y en realidad, si piden el size, les va a decir que es de 40. Este es el valor que ustedes van a tener cuando pidan el size of ese arreglo. ¿Por qué? Porque el size of se los va a devolver en bytes. ¿Y cuántos bytes tiene un entero? Normalmente tiene 4 bytes. ¿De acuerdo? Y tengo 5, entonces 5 por 4, perdón, 20. Estoy en otro lado. 20. ¿Ok? Puedo hacer 5 por 4 bytes. 20 bytes es el tamaño de este arreglo que tenemos aquí. Siempre. Así ustedes decidan usar solo la posición 0, 1, 2, 3 o 4, todas, solo una, ninguna, siempre van a ser 20 bytes. ¿De acuerdo? Porque eso fue lo que ustedes pidieron para memoria. Entonces, eso se le llama memoria estática. ¿Qué es memoria estática? De que ustedes desde que lo pidieron siempre va a ser ese el tamaño. Entonces, dado de que es estático, no existe un len como si existía en Python, que ustedes decían el len de una lista y él le devolvía la cantidad de elementos. Si aquí yo hago el len, que en este caso es el size of dado en bytes, él lo que me va a retornar no es la cantidad de elementos, sino el tamaño en bytes del arreglo. Chicos, me devolví al código para enseñarles precisamente eso. Profe, disculpa, no sé si es que en algún momento me perdí, pero por ejemplo aquí en esa línea donde estás, donde dice arreglo, paréntesis cuadrados, pero está vacío. ¿Eso qué indicaría? Estas son dos formas de declarar arreglos. La primera es que le estoy diciendo, deme un arreglo de 5 enteros. Y esto es lo mismo, ¿lo ves? Int, arreglo y paréntesis cuadrados. Los paréntesis cuadrados es donde uno le pone el tamaño. Pero aquí no le pongo tamaño porque el tamaño lo está determinando la cantidad de elementos que le estoy pasando. Ah, ok. Entonces son dos formas de sintácticamente definir los arreglos. Pero es lo mismo, si este es de 12, si yo pongo aquí 12, él me hace 12 espacios de memoria para guardar enteros, es decir, 12 por 4 bytes. Este también me está haciendo 12 por 4 bytes, solo que de una vez me inicializa los campos. En el anterior, en este, el de la línea 19, él me agarró 12 campos enteros. ¿Qué hay en esos 12 campos? ¿Qué hay en esos 12 por 4 bytes? Es cualquier basura que haya quedado en la memoria. No te puedo garantizar de que son 12 ceros. Él nada más agarró 12 posiciones de 4 bytes y listo. Mientras que en este otro son 12 posiciones de 4 bytes cada una, pero yo sé que en la posición 0 hay un 10, luego un 20, luego un 30, en la posición 3 un 90, en la 4, 5, etcétera, hasta la posición 11. Es decir, aquí declaro e inicializo un arreglo. Aquí simplemente declaro el arreglo y separo la memoria. ¿Qué hay en esas posiciones de memoria? Basura. Normalmente ceros, pero puede que no sean ceros. Ok. ¿Ok? Entonces, chicos, Y nada no puede más. hacer más grande el arreglo, entonces. ¿Perdón? No se puede hacer más grande de alguna manera. O sea, sería como hacer otro nuevo y agregarle ese que ya está y que el nuevo sea más grande, obviamente. Sí, pero de hecho es el problema de los arreglos, de que qué tan grande es necesario para que tu sistema nunca le falten espacios o qué tan grande es de que puedas tener memoria sin usar, pero reservada. Porque uno puede decir, yo nada más voy a pedir aquí 120,000 enteros. Probablemente vaya a ocupar 10, pero estoy desperdiciando el resto porque no lo estoy usando. Entonces, precisamente es el problema de los arreglos estáticos, de que hay que llegarle, son muy eficientes porque la memoria está junta. Entonces, recorrerlos para el sistema operativo es súper fácil y súper rápido, porque él simplemente lo que va haciendo es sumando.
Me devuelvo un segundo a la pizarra para explicarles por qué es tan eficiente. Estoy en la pizarra ahorita. Por ejemplo, él simplemente dice, esta es la posición 0, esta es la posición 1, 2, 3 y 4. Si él sabe que esta posición 0, que es lo único que él guarda, un arreglo solo guarda la primera posición de memoria del arreglo. Entonces él dice, ok, ese arreglo está en la posición FF0000. Listo, digamos que está de 4 en 4 bytes, de byte en byte. Entonces, ¿cómo hace este MADE para irse a obtener la posición 0? Simplemente hace FF0000 más 0 por, ¿cuánto miden los enteros? 4 bytes, 0 por 4. Entonces hace FF000 más 0, la misma posición de memoria, y llega aquí. Luego, ¿cómo hago para llegarle a la posición 2? Fácil, la misma posición inicial, FF0000 más 2 por 4 bytes, es decir, más 8. Entonces se va a ir a la posición FF00008 y va a caer directo al 30. Entonces, ¿cómo hace él para llegarle a la memoria? Simplemente lo que está haciendo son sumas. Por eso es de que ocupa saber de qué tipo es el arreglo para saber que son enteros y que los enteros se guardan en 4 bytes para hacer este tipo de offset. Estos se llaman offset de memoria. Offset es brincar entre la memoria, indexado. En este caso, desde la posición 0, le sumo 8 bytes. ¿Dónde caigo? Aquí. Le sumo 3 por 4, 12 bytes. Acá. Le sumo 4 por 4, 16 bytes. Caigo acá. Pues por eso es que es tan eficiente. Al estar unidas y saber cuál es el tamaño, simplemente lo que hago son offsets para caer en una u otra posición. El problema es de que si se hace dinámico, esta estructura de que me quede junta no la puedo garantizar. Como las de Python, que ustedes iban, empezaban con un elemento, luego otro, luego le sumaban 200, luego le quitaban 5, luego ese no lo puedo hacer que me quede siempre junta a la memoria. Tengo que hacer otro tipo de enlaces en memoria. Mientras que esto queda junto y yo nada más lo que hago son offsets, brincos en la memoria. ¿Ok? Por eso es de que entonces el que me preguntó de que si hago muchos espacios o si hago pocos, en fin, de ahí depende. Si tenés que analizar tu problema, cuántos datos va a guardar. El problema es de que si se te gastan, digamos, dijiste son 120 como acá en la línea 19 y ocupa 121, ya simplemente tu programa cromó, ya no puede guardar ese otro. Entonces, ¿qué habría que hacer? Probablemente ya en la programación, porque aquí muy fácil. Yo le pongo, no son 120, son 200. Pero tengo que bajar el sistema y volverlo a compilar y volverlo a correr para que se creen 200 y volver a cargar la información que estaba. Entonces la pierdo. Entonces, dinámicamente, que es cuando se está ejecutando y demás, lo que se podría hacer es ir haciendo más grande el arreglo. Solo, ¿qué es más grande el arreglo? No es este mismo arreglo, es hacer un nuevo arreglo más grande y pasarle todos los datos de este arreglo. Lo cual estoy perdiendo no en memoria, sino en rendimiento, de pasarle todos los datos de un arreglo a otro. O bien las listas que nosotros vamos a ver y hacer, que ya es manejo de memoria, pidiendo memoria y son más listas dinámicas, que esas son las que vamos a ver nosotros un montón, listas simples. Pero si van a usar arreglos, nada más chicos, recuerden que siempre van a ser estáticos. Profe, y digamos, un arreglo estático, ok, no se puede hacer ni más grande ni más pequeño, pero sí se pueden modificar los valores que ya tiene. Sí, no son tuplas, son listas, solo que de un tamaño definido. Ok. De hecho, el ejercicio que les pido en la línea 13, que es incrementar posición, eso es, sí, vayan, busquen la posición tal y esa posición les suman 1. Eso es lo que quiero que hagan ahí. Entonces, sí, sin ningún problema, bueno, ve este de acá. Voy a imprimirlo para que veas el arreglo. El arreglo tiene 10, 20, 30, 90, 50, 60. Perdón, ¿estás viendo la pantalla negra? Sí. Ok. Y aquí 80, 90 y 90. Esos son los datos. Voy a sumarle 5 a esta posición 5. ¿De acuerdo? Nada más lo harías igual que en Python. Aquí antes de imprimir, nada más voy a hacer arreglo en la posición 5 más igual un 5. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es cambiando el valor del 60. Ve que efectivamente ahora ya te imprimo un 65. Entonces, igual que en Python, es nada más
acceder indexadamente y ponerle el valor que ocupes. Eso es igualito. ¿De acuerdo? Lo que cambia es la declaración, que ahora lleva o un tamaño o bien lleva esta otra estructura, que es inicializarlo mediante corchetes. Ok. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, también de que ustedes van a definirle un tipo. Entonces, si definieron, por ejemplo, este arreglo de 200 o este arreglo de 12 enteros, no pueden esperar guardar otra cosa ahí que no sean enteros. Solo enteros van a poder. Y espero que ya hayan visto por qué es que ocupa el tipo. ¿Por qué ocupa el tipo? Porque con eso él va desplazándose en la memoria, simplemente sumándole la cantidad de bytes que pesa o que mide ese tipo. Un entero mide 4, entonces yo le digo, arreglo en la posición 5, ahorita esta instrucción que me acabo de volar aquí, arreglo en la posición 5, ¿qué es lo que está haciendo, chicos? La posición inicial del arreglo más 5 por el size of entero, es decir, el 5 por 4 bytes que pesa un entero en esta plataforma. Entonces lo que está haciendo es a esa posición inicial sumándole 20 bytes y con eso cae la dirección de memoria perfectamente de la posición 5 del arreglo. Entonces es un balazo porque simplemente hace una suma para llegarle al valor que necesita. Ok. Entonces, bueno, así chicos, es como ustedes tienen este arreglo. Viene el problema aún más grande. Vean, voy a hacer aquí un system.outPrintLine de el tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo es, dos puntos, y voy a imprimir el size of, ¿de acuerdo? El size of arreglo. El size of pueden usar corchete, paréntesis, yo siempre lo pongo. Ok, el endline aquí, chicos. Y también vamos a hacer tal vez el tamaño del entero. Y vamos a pedir el tamaño de un int. Y además vamos a pedir entonces el tamaño de la posición 0 del arreglo. ¿A qué me refiero con eso? El tamaño de arreglo en el índice 0. ¿Me entienden lo que estoy haciendo, chicos? El size of me da la cantidad de bytes de cualquier elemento o tipo. Entonces me da la cantidad de bytes que mide arreglo. Recuerden que arreglo es este arreglo que dice aquí arriba, una lista, si no me equivoco, de 12. Ahí lo vamos a ver. Luego el size of int me va a decir cuánto mide un entero. Y el size of arreglo 0 me va a decir cuánto mide la posición 0 que ahorita tiene un 10. De ahí, si es de enteros este arreglo, la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 van a medir lo mismo que lo que mide un entero. ¿Ok? Entonces voy a compilar y correr para que ustedes vean los tamaños. Entonces me está diciendo el tamaño del arreglo es 48 bytes. El del entero es 4 y el de la posición 0, que también es un entero, es de 4. Entonces, chicos, este 48 me está diciendo que el arreglo es de 48 bytes. ¿Pero qué guarda ese arreglo? Guarda enteros de 4 bytes. Por tanto, 48 bytes entre 4 que mide cada elemento del arreglo les va a dar el tamaño de ese arreglo en elementos. Entonces, 48 posiciones, 48 bytes entre 4 bytes que mide un entero les va a dar 12, que es el tamaño del arreglo en elementos. La cantidad de posiciones es el tamaño del arreglo en bytes entre el tamaño del tipo de dato que está guardando ese arreglo. Daniel, ¿vas a preguntar algo? Profe, el CMD no, bueno, perdón, el out que tiene no lee la ñ, ¿verdad? No, el que yo tengo no. Ah, ok. Creo que hay que poner un carácter especial ahí para que funcione. Solo que en este momento no me acuerdo cuál es, definitivamente. Pero sí hay forma de ponerla. Ok, chicos, entonces, ¿claros con esto de acá? Ahora, vean qué interesante esta cuestión. Perdón, voy a continuar con otra cosa aquí medio vacilona.
¿Alguien tiene dudas hasta ahorita de esto de los arreglos? Hable ahora porque voy, basado en que ya entendieron esto, voy a otra parte complicadilla de aquí. ¿Está bien? Profe, Dale, Víctor. bueno, es que a mí se me pegó el internet un toquecito en la última explicación que dio. No sé si la puede repetir así brevemente. ¿Esto de los size off? Sí, por favor. Ok. Ok, en la línea 19 lo que estoy haciendo es el size of arreglo. Siempre el size of me devuelve la cantidad de bytes que tiene una variable. O en este caso, este arreglo que es un puntero. Ya veremos qué es eso, pero me va a decir cuál es el tamaño de mi variable arreglo. Y arreglo es todo esto de acá, lo de la línea 18. Entonces, si usted cuenta cuántos hay 12. Entonces, ¿12 qué? 12 enteros. Cada entero mide 4 bytes. Por eso, 12 por 4, 48 bytes. Yo espero que esa línea 19 me imprima el tamaño del arreglo es 48, indicándome de que tiene 48 bytes de memoria reservados para él. Pero entonces, bueno, luego yo pregunto, ¿cuál es el tamaño del entero? Me va a decir que son 4 bytes. ¿Y cuál es el tamaño de la posición 0 del arreglo? La posición 0 del arreglo es un entero, ¿cierto? Porque él solo guarda enteros. Por tanto, también me va a decir 4. Si usted tiene 48 bytes de elementos que miden 4 bytes, haciendo la división, le va a decir cuántos elementos tiene. Por tanto, 48 bytes entre 4 bytes que mide cada uno de esos elementos, le va a decir un 12. Ese 12 implica de que su arreglo tiene un size o un tamaño o un length de 12. Eso fue lo que imprimí acá. Él me está diciendo de que el tamaño del arreglo es 48 bytes. 48 bytes dividido en 4 bytes, que es lo que mide cada entero. Por tanto, 48 entre 4 me va a decir que el arreglo tiene 12 elementos, 12 enteros. ¿Ok? Entonces, acá, chicos, hice una variable que se llama el inSize del size of de arreglo dividido por el size of arreglo en la posición 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que size mide 12. ¿Por qué 12? 48 entre 4, 12. Ya saben de dónde viene y ese va a ser el size o el tamaño en elementos que tiene mi arreglo. Ahora sí, vean qué interesante. Acá, chicos, hay una peguilla bastante grande cuando yo hago, por ejemplo, voy a hacer aquí en el mismo imprimir, voy a imprimir system.println. Ustedes ven que le estoy diciendo, imprimir recibe en el primer parámetro un arreglo y en el segundo argumento recibe un entero. Este arreglo, vean aquí arriba en la línea 26 donde yo lo llamo, le estoy pasando el arreglo que creé en el main. El main, que es una función, le estoy diciendo main, aquí existe un arreglo de 12 y llame al método imprimir y le pasa ese arreglo. Entonces yo tengo que decirle al método imprimir que lo que recibe en el primer argumento es un array, paréntesis cuadrados, para decirle de que es un arreglo. O aquí el nombre que quieran, nombre, paréntesis cuadrados, para decirle que es un arreglo de enteros. ¿De acuerdo? Array es solo nombre. Entonces, chicos, ¿qué pasa si yo hago aquí el size of array? Vean qué divertido. Voy a ponerles aquí algún string para identificar de que ese es el size of array. Okay. Entonces lo voy a imprimir. Y si aquí arriba me dijo que el size of arreglo era 48 y yo le estoy pasando el arreglo a este método de imprimir, pues aquí debería ser 48. Lo más especial de esto es que no me va a dar 48. Acá. Size of imprimir un 8. Un 8. ¿Qué creen que pasa? Acá está, chicos. Size of en imprimir un 8, no un 48.
¿Qué dicen que pasa, chicos? Que los arreglos por fuera en sí son de 8 bits, entonces, bueno, 8 bytes, por eso es que, o sea, se le pasó como parámetro el arreglo, no el valor del arreglo. Sí, casi que estás bien. En realidad, chicos, ustedes recuerdan que cuando me pasé a la pizarra, yo les dije, un arreglo solo ocupa la posición de memoria inicial. Después de eso, nada más le voy sumando la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, en fin, y ya él sabe que al ser de enteros, le va sumando de 4 en 4 bytes. Entonces, cuando yo le paso un int array simplemente acá, lo que le estoy pasando es la dirección de memoria, la cual se guarda en 8 bytes. Ya, esa es la razón. Es decir, esto de acá es una posición de memoria que le estoy pasando. Entonces, cuando yo le digo arreglo, vaya a imprimir arreglo, le paso una posición de memoria. Por eso es de cuando pregunto el size of, no me está diciendo de que mide 48, porque ya él dejó de estar midiendo todo el arreglo que define aquí. Él lo que está midiendo es la posición de memoria que tengo acá. Por eso es de que en este y en todos los métodos que les estoy pidiendo hacer sobre el arreglo, le estoy pasando el int size, ¿lo ven? Le paso el arreglo y le paso un entero size para que puedan hacer este tipo de condiciones. Mientras una variable sea menor que size, mientras una variable sea menor o igual que size, en fin, para que la puedan trabajar como el tamaño del arreglo. Aquí, chicos, a partir de mi imprimir, yo le paso el arreglo y el size. Entonces, vengo y hago imprimir, arreglo. ¿Cuál arreglo? Este de acá. ¿Cuál size? Aquí arribita lo calculé. El size of, arreglo, entre el size of, arreglo en la posición 0. Por tanto, si yo vengo aquí y pongo un par de números más, no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque simplemente va a agarrar que ahora son 14, que son 56, lo divide por 4 y me va a decir que es 14 el tamaño de ese arreglo que tengo. ¿Okay? Y ya con eso pueden llamar a todos los métodos. Aquí está 56 y 14, sin ningún problema. Entonces ya con esto pueden empezar aquí a llamar a todos los procedimientos que ustedes van a desarrollar aquí para abajo. Que son estos de aquí arriba. Vean que inclusive aquí donde dice algoritmos con el arreglo, de la línea 8 hasta la línea 13, todos reciben un entero como segundo argumento. Ese precisamente es el size, para que ustedes ahí recuerden que pasan el arreglo y el size. Y con eso no tienen problema para recorrer su arreglo desde donde empieza hasta donde termina. ¿Todo bien? Profe, Dale, José. entonces, digamos, si usted le da como cout arreglo, no va a tirar obviamente el arreglo, sino la dirección de memoria. Ajá. Más o menos. Bueno. O solo el primer elemento o algo así. El viernes te explico mucho mejor esto, pero es para que salgas de tu duda también. Ok. Ah, qué madre. Alright, yes, profe, no. Gracias. Acá está. ¿Lo ves? Es una posición de memoria. De hecho, en esa posición de memoria que ves ahí es donde quedó el primer elemento de array o de arreglo. A esa posición de memoria, cuando le das entre paréntesis 0, el malo lo que hace es esa posición más 0 por 4 bytes queda ahí mismo. Cuando le pasas un 5, hace esa posición más 5 por 4 bytes, se desplaza hasta la posición esa más 20 y cae directo en la posición 5. Ok. Muchas gracias, profe. Pura vida, José. Chicos, esto es tan loco que pueden hacer esto. Vean, aquí en lugar de size, recuerden que estoy imprimiendo. Le voy a decir, imprima, ahorita son 14 elementos los que tengo. Le voy a decir que lo imprima hasta 30 elementos. Y vean aquí cómo él imprime 30 elementos. 0, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Hasta el 14, todo bien. Perdón, hasta el 13. De 0 hasta el 13, todo bien.
Y vean que del 14 en adelante no pertenecen a mi arreglo. Mi arreglo llega hasta la posición 13, ¿cierto? Entonces, todo esto que está de aquí para acá, inclusive ven que no todo está con números, yo lo pude imprimir sin ningún problema. Es memoria que está despuesito de mi arreglo, que yo pude acceder, probablemente porque está libre, pero vean que está sucia inclusive. Tiene ceros y unos que forman esos numerillos que están viendo ahí. Esto, por ejemplo, de imprimir hasta 30, de imprimir hasta 300, yo puedo imprimir hasta 300. Mientras no me encuentre una celda que está prohibida de imprimir, él va a imprimirlo sin ningún problema. Les voy a mostrar aquí. Ahí imprimí hasta 300, chicos. Viene y él viene imprimiendo, imprime mi arreglo hasta la posición 13 y luego continúa, y aquí ya se me cae en la 135 porque la posición de memoria que seguía aquí para abajo, es decir, la posición de memoria que vieron arriba, más un offset de 135 por 4 bytes, la siguiente posición está ocupada por otro programa que yo no puedo acceder ni imprimir. Por eso se me cae por una violación al acceso de memoria. Pero todas las anteriores están libres, por eso las puedo imprimir. En Java, en Python y demás, les va a dar un error. No sé si ustedes recuerdan, espero que sí, estoy casi seguro que sí, que en Python les daba el index out of bound, exception, una hora así. Eso era porque ustedes accedían a una posición de memoria fuera de su arreglo. Mientras que aquí en 6C++, ustedes pueden acceder hasta la posición que mientras que esté libre, que no estén haciendo una violación de acceso de memoria, sin ningún problema la pueden imprimir. ¿Todo bien? Sí, profe. Profe, Ok, perdón, ¿me puedo volver a explicar eso lo del size? Un toque así rápido para que me quede más claro. ¿qué del size? ¿Del que imprimí más o de este size que acabo de poner ahí? No, el del size de cómo se termina el tamaño del arreglo, por así decirlo. Ah, ok. Me devuelvo a la pizarra, entonces creo que va a ser más sencillo. Básicamente solo se está manejando memorias y bytes. Sí, toda la memoria te la van a dar en bytes. Si es un booleano, te van a decir que es un byte. Si te dan un entero, te van a decir que son 4. Si te Ajá. dan un short, te van a decir que son 2. Si te vas a un string, es un puntero, entonces te va a decir que es 8. En fin, depende del tipo de dato, vas a tener así la cantidad de memoria cuando pedís el size of. Entonces, cuando vos tenés una memoria ahí, que es un montón de celdas de memoria, yo para hacerlo fácil los estoy dividiendo en 4 bytes todo. ¿De acuerdo? Para no entrar en detalles de cómo se divide y se maneja la memoria por páginas y toda esa historia. Entonces, digamos que esta sea la memoria y yo hago un int, estoy en la pizarra ahora, un int array de 6 posiciones. Al hacer un int array de 6 posiciones, lo que esto va a hacer es que va a separar 6 posiciones contiguas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones juntas, donde él nada más la reserva. Al yo hacer esto, int array de 6, él solo la reserva. Puede ser de que aquí de cochinos dejamos información. Dejamos un 48.5, dejamos un 70, dejamos aquí un 0, que es lo más común, aquí un 1 y aquí un 0. Pero ve que yo nada más lo que hice fue un int array de 6. Él separó 6 espacios de 4 bytes para guardar enteros que miden 4 bytes, los separó y listo. Lo que hay ahí es basura. Entonces, al tener basura ahí, es como el que acabo de imprimir, que me pasé de imprimir más allá de mi arreglo y salieron números diferentes que 0. Eso es basura que quedó en la memoria. Ahora, si este es el arreglo, lo correcto, si ustedes quieren empezar bien en el mundo de los arreglos, tendrían que hacer despuesito un for que recorra todo el arreglo, seteándole ceros a todo. ¿De acuerdo? Pero eso el viernes se los explico. Ahora sí, para entrar aquí ya en la parte del arreglo, ¿qué es lo que tenés? De ahí tenés 6 posiciones de memoria, que donde cada uno mide 4 bytes. Entonces, al medir 4 bytes, te va a dar 6 por 4 igual a 24. 24 bytes es lo que mide tu arreglo. Al tener 24 bytes tu arreglo y saber de que lo que guarda son enteros y que un entero es equivalente a 4 bytes, si haces la división de 24 dividido por el tamaño de un entero, te va a dar igual que 6.
este 6 de hecho que multipliqué. Lo divido por 4 y te va a decir que 6. 6 es la cantidad de elementos que tiene tu arreglo. Para sacar la cantidad de este 24 bytes que tenés aquí y este 4 bytes que tenés por acá, existe la función que se llama el sizeof. El sizeof, ¿qué es? Nada más va a la memoria y busca cuál es el tamaño en bytes de ese arreglo. Y el tamaño en bytes de ese arreglo, en este caso, es de, como estoy dentro de la misma función, el arreglo me va a decir que mide 24 bytes. Pero cuando se lo paso a una función como argumento, este argumento ya no va a ser todo este arreglo, sino que ese argumento simplemente va a ser la primera posición de memoria, que como ahora creo que Víctor o José me preguntaron, nos imprimió la FF0000. Una carajada así. Entonces, lo que yo realmente le estoy pasando aquí es, cuando le dice, llame a la función tal con arreglo, lo que le estoy pasando es la FF0000. La posición de memoria. Exactamente. Entonces, cuando usted hace hey, ese arreglo en la posición 2, ¿qué es realmente lo que hace? Simple, 2 y guardo enteros, entonces 2 por 4 generalmente me da 8. Entonces lo que hace es, agarra esta posición de memoria, FF0000 y súmele 8. Y esa ya es la posición de memoria donde está la posición 2 de tu arreglo. Entonces, al final, los offsets de memoria que brinque de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, hasta cada una de las posiciones, se resume en una simple suma que le hago a mi posición de memoria inicial. Ok, ¿Mejor? profe, comprendo. Muchas gracias, sí, claro. Pura vida. Ok, chicos. Entonces, vuelvo al código. Profe, ¿y si fuera un arreglo variado de diferentes datos? No podés, tenés siempre que Porque, decirle un tipo. sí, porque hay que aclararlo. Ajá. Lo que sí puedes hacer, por ejemplo, es, no sé, inventarte una estructura, aquí se llaman structs, que se llama estudiante. Y esa estructura estudiante tenga un int X aquí, un int Y, y luego hacer un arreglo de estudiantes. Solo que aquí está efectivamente los tamaños siempre. Es la suma de cada uno de los tamaños. Estudiante tiene 2 enteros, entonces ¿cuánto va a medir? Bueno, ahí con un par de variaciones debería medir alrededor de 8 bytes cada estudiante para poder guardar el X y el Y. Ah, ok, sí, sí. Comprendo, profe, gracias. Okay. Siempre los tipos me determinan el tamaño de bytes y es por eso que los arreglos es lo más eficiente. Si ustedes quieren tener eficiencia en manejo de memoria, arreglos, sin lugar a dudas, es lo mejor que pueden usar, pero tienen la pega de la cuestión del tamaño, ¿de acuerdo? Que es estático siempre. Bueno, chicos, entonces, para que porfa hagan su ejercicio, estoy en el código ahorita. Chicos, nada más acá, claros como llamo. Hagamos un trato. Voy a hacer aquí un sumatoria. ¿Está bien? Voy a hacer aquí un int sumatoria. Entonces, ¿qué recibe? Recibe el arreglo. ¿Cómo lo represento? Con un int paréntesis cuadrados para indicarle de que es un arreglo. Hay otras formas de hacerlo con punteros, pero digamos que por hoy, int paréntesis cuadrados, coma, y un int que va a ser el size. Recuerden que no es necesario ponerle nombres, aunque yo le puedo poner nombres aquí en el prototipo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, int sumatoria, ¿qué va a hacer? Voy a declararlo acá. Entonces, bien bonito, le van a poner entradas y salidas y todas esas historias. Y vamos a ir a programar. Entonces, simplemente, chicos, lo que yo haría es una variable entera donde voy acumulando. Y luego un for. El for se componía de 3 partes. Int i igual que 0. Mientras i sea menor que size. Por eso es que pasamos esta variable. Porque arriba en el main, sin ningún problema, donde se hizo el arreglo, yo tengo cuál es el tamaño. Para manejar eso de los arreglos, lo más fácil, el tamaño, perdón, lo más fácil es definir una estructura. Una estructura que tenga un arreglo y un entero del tamaño. Eso también lo veremos en su momento. Int acumulador igual que 0. Hago un for que me recorra eso. Hago el i más más. ¿De acuerdo? Esa es la estructura del for para recorrer un arreglo.
Y acá simplemente lo que hago es acumulador más igual el array, que es el nombre que le di a mi arreglo, en la posición i, punto y coma. Aquí al final no tengo que hacerle aquí i más ni nada por el estilo, porque el mismo for lo hace. Entonces al final simplemente hago return acumulado, que es donde guardé eso. ¿Ok? Entonces ven, por eso es de que recibo dos argumentos, el arreglo y el tamaño del arreglo. Ahora sí, ¿cómo pruebo esto? Chicos, recuerden que yo puedo correr esto, mi algoritmo puede ser una maravilla. No está tan maravilla porque se me cayó. Dice expected. Casi no. Me está dando error con el nombre. Profe, ¿no tiene que ver los paréntesis cuadrados que están ahí, en vez de a la par del array, de la palabra array? Vieras que vacilón, que se supone que pueden estar en cualquier lado. Ah, Se no sé. supone, ¿verdad? Pero no. A mí a veces se me confunde, por ejemplo, Java con C en algunos toques, como en este. En Java sí te puedo decir 1000% seguro de que los paréntesis pueden estar en cualquier lado. Tal vez ahorita es que me confundí dónde es que tienen que estar. O sea, ya aquí me va a funcionar, ¿de acuerdo? Desde ahí me funciona. Pero yo juraba que en cualquier lado podían estar los paréntesis. En Java sí sé que están en cualquier lado. Aquí parece que no. Tienen que estar después después de la variable, del nombre de la variable. Ok, entonces, chicos, nada más para probarlo. Entonces, recibe el arreglo y el size. Entonces, aquí, por más que yo haga, bueno, lo que hice fue compilarlo y correrlo. Vean que si lo corro no tengo ninguna diferencia respecto a lo que hice anteriormente. ¿Por qué? Porque no tengo un shell donde probar. Entonces, ¿qué tengo que hacer, chicos? Venirme aquí al main y hacerle un cout. Cout, les recomiendo ponerle aquí algún string que diga sumatoria, 2 puntos, solo para ver qué es lo que están probando. Y luego sí, nada más llaman al método. ¿Por qué pueden llamar al método o a la función? Chicos, porque se va a convertir en un entero. Sea como sea, la llamada sumatoria se va a convertir en un entero. Siempre, porfa, pongan mucha atención y estén claros con eso. Cuando ustedes llaman a una función, se va a convertir en el tipo de dato que están haciendo return. ¿De acuerdo? Siempre. Con eso, que tengan eso claro, por más lógico que sea, les va a ayudar mucho con el manejo de tipos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo aquí voy a llamar a sumatoria y le voy a pasar los valores, pueden tener completa confianza, si lo hicieron bien, su algoritmo, ¿verdad? Si hace return en todo lado, plena confianza en que ese sumatoria se va a convertir en un número entero. Por tanto, van a imprimir un string sumatoria 2 puntos y el número entero que retornen. Ahora sí, chicos, aquí está el test de sumatoria. Y el resultado es sumatoria 970. Eso es lo que suman todas las posiciones de memoria de ese arreglo. ¿Claros? ¿Son no claros? claros. Hay que hacer todos los que están ahí entonces, profe. Todos estos que están acá. Sí. Chicos, no es obligatorio, es una práctica moral. Entonces, la idea es de que los hagan. Mi recomendación es háganlos para que se vayan acostumbrando a la sintaxis. Háganlos para que si les da error o andan muy perdidos, los vamos a solucionar el viernes a primera hora. Los que tengan dudas, no todos. Los que tengan dudas de estos, los vamos a solucionar. Pero mi recomendación es que los hagan para que vayan tocando la sintaxis y vayan ahí sufriendo con cosillas raras como esas que hemos visto ahorita. Creo que todas las raras se las expliqué. Aquí nada más sería un ejercicio para que ustedes prueben los for, los whiles, los if, ¿de acuerdo? Eso es, y que vayan probando todos
los operadores lógicos y aritméticos y demás. Tengo una pregunta. En su documentación, ¿qué significa esa D? Descripción. Hasta ahí. De hecho, sí, así o sin ella, pero me dice que es lo que tiene que hacer. Aquí en estos, inclusive, es en un inicio cuando estamos empezando a programar. Ya después van a ver de que no es tan necesario hacer ese tipo de documentación. ¿Por qué? Chicos, yo leyendo esto, yo ya sé que recibe, ¿no? Recibe un int array y recibe un int. Entonces, te estoy poniendo aquí en entradas y salidas exactamente lo mismo. En Python era un poquito distinto porque no tenía tipos, ¿recuerdan? Entonces, de ahí uno leía el código y no estaba tan claro qué tipo de valores recibía. Pero aquí en los lenguajes tipados, esto llega a ser inclusive redundante, porque yo ya sé qué retorna y qué tiene como entradas. Lo que sí sería importante es ponerle qué es lo que hace. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Bueno, nada más aquí rápidamente. Ajá, dale, José. En el de incrementar posición, digamos, como que retornamos, es que lo del void, digamos, el void sé que es un non-type, pero, digamos, por ejemplo, si me dicen que incrementen uno el valor en la posición, no sé, 5, hay que retornar la posición 5 más 1, digamos, con un agregado o qué es lo que hay que retornar. Nada, ve que retorna void. Nada Por más. eso, por eso. O sea, solo que lo haga. Exacto, ese es el incremento. Ok. Como estás pasando de la dirección de memoria y cambiando la posición 5 de esa posición de memoria, ese era el trabajo del algoritmo, cambiar esa posición de memoria. Ok. Ahí sí tenés que validar de que esté entre los rangos correctos, ¿verdad? O sea, que te dicen, en ese arreglo de 10 que tenés por ahí, te dicen, hey, cambia la posición 400, madre, simplemente no haces nada, ¿verdad? Sí, o sea, que retorne así como ese valor no está definido o algo así. No, señor, no retorna. Bueno, entonces, sí, que no haga nada, sí. Ya. Ni siquiera como imprimirle en consola, por decirlo así. No, tu algoritmo incrementa una posición, no pone flores. Nada más, incrementa una posición. Ok. Muchas gracias, profe. Ok, chicos, bueno, el primero es cantidad de dígitos. Por ejemplo, si les doy el 1305, eso me tiene que retornar un 4. Son 4 dígitos los que tiene el número. Este solo pares, por ejemplo, en 1345 debería de retornar un 1. Solo el 4 es par. Más al final dice que considere el 0 como par. Sumar dígito. Chicos, este es, por ejemplo, si tienen 19, perdón, les paso un 19 y les paso un 8. Entonces lo que tienen que hacer es, al 9 le suman 8 y les va a dar 17, ¿cierto? Entonces, ponen el 7 y acarrean 1. Luego el siguiente va a ser 1 más 8, 9, más el 1 que llevaban, 10. Entonces el resultado va a ser 107. El imprimir ya está hecho. Sumatoria ya está hecho. El promedio, retorna el promedio al arreglo. Ojo, chicos, este es un double. Recuerden que si ustedes operan enteros, su división va a ser entera. Tienen que por lo menos ponerle un punto algo a alguien o hacerle un tipo de casting a alguien, a double, para que el resultado les dé double. Luego, el máximo elemento es que retornen cuál es el mayor del arreglo. El más repetido es quién se repite más. Por ejemplo, en su arreglo, si no me equivoco, el 90 es el que más se repite. 4 veces. Ese sería el resultado. Y incrementar posición es nada más, se les da todo igual, el arreglo, el size para que lo recorran. Y cuando llegue, o lo recorran o comparen nada más, no tienen que recorrerlo en ese caso. Nada más validar de que la index esté entre la posición 0 y el tamaño -1.
Y si está ahí, entonces nada más hacen, incrementan en 1 ese valor del índice. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. ¿Dudas? Profe, hay que hacerlo con o sea, que digamos que el usuario digite las cantidades, el 7 sin número o algo así, o ya No, lo ponemos nosotros desde el programa, desde el todo código. todo lo pones en el main. No hagas Ok, menú ni nada de eso. ok. Así como yo lo hice acá, en la línea 30, así lo puedes probar, que es que dice un out y de ahí de sumatoria. Puedes hacer varias veces, varias pruebas, o solo una, como quieras, pero puedes hacer varias ahí outs. Esa es la forma de probar. Profe, se me desconectó un toquecito. ¿Esto lo hay que subir o solamente es para practicar? Solo lo practican, si quieren lo hacen, si quieren no. El viernes lo primero que les voy a preguntar es si tuvieron duda en alguno, y si tuvieron duda en alguno, yo se lo soluciono. Diego Álvarez, adelante. Sí, profe, o sea, no sé si ya lo había explicado clases atrás o así, pero en C++ hay un módulo. Sí, es el porcentaje. Ah, ok, ok, gracias. Funciona igual que en Python. Ok, chicos, ¿dudas? Profe, la división entera también. No, la división entera no existe. Si divide enteros, obtiene enteros. Es algo así. Si hace el int a igual que 10 y hace el int b igual que 3, este viene y hace el cout de 10 entre 3. Tu resultado es un 3 entero. Si estos son punto cero, punto cero. Profe, ¿no sería entre B? Ah, ¿y qué hice? Ah, qué idiota, ¿verdad? Sorry. Gracias, que están en todas. Bueno, aquí estoy con, esto me va a dar malo. Acá sí tenés un double A y un double B. ¿De acuerdo? Que esos son con decimales. Y vas a hacer la división de A entre B. Vean que su resultado va a ser 3.33 con decimales. Pero si eran enteros, como lo tenía aquí, que puse 10 entre 3, no entre B, pero igual lo puedo hacer con variables. Es lo mismo, ¿verdad? En ese caso, van a obtener un 3 entero, porque están dividiendo enteros. ¿Ok? Con solo que uno sea, por ejemplo, si A es entero, pero 3.0 ya no es entero, entonces con eso él debería de ponerlo en el más grande de todos, que es un double. Entonces él desacomoda eso en 3.33333. O sea, con solo uno de ellos que sea double, ya con eso lo van a poder trabajar. De hecho, si ocuparan tener decimales, pueden hacer algo como esto. Double B igual que B. A ver si... Ajá. Y aquí ya está. 3.3333333. Convirtieron el entero B igual a una nueva variable dec, pero ahora es double. Entonces esto es lo que tiene realmente, es un 3.0. Que fue a la B que tenía un 3 en la parte entera, le puso una parte para guardar la parte decimal. ¿De acuerdo? Entonces con eso ya tienen decimales también. Entonces, ¿cómo es la división entera o no entera? Depende de lo que estén operando. ¿Todo bien?
Chicos, ¿entendido? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, manos a la obra, chicos. Esto, recuerden, no lo tienen que entregar. Mi recomendación es háganlo, porfa, para que vayan sacando dudillas y así. Por ejemplo, eso de las divisiones, yo más bien esperaría de que ustedes sufran cuando tengan que hacerlo y ahí se metan a probar e investigar. Ahí es donde realmente se va a aprender mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cosita, creo que me voy a quedar por aquí en la sesión de Zoom, ¿de acuerdo? Me voy a quedar muteado. El que quiera se puede quedar aquí breteando, solo que hasta las 3 que tengo otra clase. Me voy a quedar toda esta hora aquí por si alguien tiene dudas. Si no, se puede retirar también. Porfa, chicos, ojalá que lo hagan, ¿de acuerdo? Después de arreglos les voy a dejar una progra. Eso es como para la próxima semana, a finales de la próxima semana. Entonces ahí también van a tener que programar, pero ahora sí evaluado. Esto es nada más para pruebitas de ustedes. Profe, igual nosotros también podemos ver dudas el viernes, ¿cierto? De esta práctica. Sí, de hecho el viernes yo empiezo preguntándoles, chicos, ¿tuvieron algún problema con algo? ¿Vieron algo extraño? ¿Algo que solucionaron y no están seguros de que lo hicieran bien? En fin, con eso voy a empezar el viernes. Ok, genial. Gracias, profe. Gracias. Bueno, chicos, entonces está en el TEC Digital el código.